La historia de la captura del Arca de la Alianza por los filisteos, narrada en los capítulos 4 y 5 del primer libro de Samuel, se desarrolla en un contexto de conflicto y desesperación para el pueblo de Israel. En aquellos días, la nación de Israel se hallaba en un estado de decadencia espiritual y moral. El pueblo se había alejado de los mandamientos del Señor y vivía sumido en el pecado y la idolatría, lo cual había debilitado su relación con Dios. Además, su liderazgo estaba corrompido. Los hijos del sumo sacerdote Elí, Ofni y Faíns, eran hombres malvados que abusaban de su posición sacerdotal, aprovechándose del pueblo y profanando las ofrendas que se presentaban ante el Señor. Todo este desorden se había acumulado durante años y había provocado que la presencia de Dios se apartara progresivamente de Israel, dejándolos vulnerables y sin la protección divina que una vez les había garantizado la victoria sobre sus enemigos. En este contexto de fragilidad, los filisteos, una nación guerrera y pagana que habitaba en la región costera de Canaán, comenzaron a hostigar a los israelitas. Las hostilidades se intensificaron y ambos pueblos se prepararon para la batalla. Los israelitas, creyendo que podían confiar en su propia fuerza y experiencia militar, marcharon al campo de batalla sin buscar la dirección de Dios. Se establecieron en Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Al iniciarse el enfrentamiento, la lucha fue encarnizada, pero los israelitas pronto se dieron cuenta de que la victoria no les favorecía. Durante esa primera escaramuza, cayeron muertos en el campo de batalla unos 4.000 hombres de Israel. Fue una derrota devastadora que dejó a los israelitas confundidos y temerosos. Al regresar al campamento, los ancianos de Israel, desesperados por entender el motivo de su derrota, se preguntaron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? En lugar de buscar a Dios en oración y arrepentirse de sus pecados, tomaron una decisión impulsiva. Propusieron llevar el Arca de la Alianza desde Silo hasta el campo de batalla, creyendo que la mera presencia de este objeto sagrado les garantizaría la victoria. El Arca de la Alianza simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo y contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Pero los israelitas habían caído en el error de creer que podían manipular a Dios y que Él actuaría en su favor simplemente porque el arca estaba con ellos, independientemente de su propia actitud y condición espiritual. Cuando el arca fue traída al campamento, acompañada por los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, los israelitas gritaron con tal fuerza que el suelo tembló. Los filisteos, al escuchar el tumulto, se llenaron de temor, pues sabían de la fama del Dios de Israel, quien había obrado poderosamente para liberar a su pueblo de Egipto. ¡Ay de nosotros!, exclamaron, porque nunca antes había acontecido tal cosa. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Sin embargo, los capitanes filisteos arengaron a sus hombres, incitándolos a luchar con valentía para no caer en la esclavitud de los hebreos. Así, a pesar de su temor, los filisteos se prepararon para la batalla con renovada determinación. Cuando la contienda se reanudó, los filisteos arremetieron con furia y derrotaron a los israelitas con una contundencia mayor que la vez anterior. En esta ocasión, murieron 30.000 soldados de Israel, y el caos y la desmoralización se apoderaron del campamento. Los israelitas huyeron desordenadamente, y lo que es peor, el Arca de la Alianza fue capturada por los filisteos. Los dos hijos de Elí, Ofni y Faíns, también murieron en la batalla, cumpliéndose así la profecía que Dios había dado a Samuel sobre el juicio que caería sobre la casa de Elí. Cuando un hombre de la tribu de Benjamín, con sus vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de polvo en señal de duelo, llegó corriendo a Silo para dar la noticia, la ciudad entera se llenó de lamentos. Elí, quien ya era un anciano ciego de 98 años, estaba sentado junto al camino, esperando con ansiedad el reporte de la batalla. Al escuchar el clamor de la ciudad, preguntó qué había sucedido. El mensajero se acercó y le informó detalladamente: Israel ha huido delante de los filisteos, y también ha habido una gran mortandad en el pueblo. Tus dos hijos, Ofni y Faíns, han muerto, y el arca de Dios ha sido tomada. Al oír esto, Elí se desplomó hacia atrás desde su silla, cayó al suelo y se rompió el cuello, muriendo al instante.
Así pereció Elí, quien había juzgado a Israel durante 40 años. La tragedia fue doble, pues la esposa de Faíns, al escuchar que su marido había muerto y que el arca de Dios había sido capturada, entró en labores de parto prematuras debido al shock y el dolor. Dio a luz un hijo, y con sus últimas fuerzas, antes de morir, lo llamó Icabod, que significa la gloria se ha apartado de Israel, porque la gloria de Dios se había apartado de su pueblo al perder el arca. Mientras tanto, los filisteos llevaron el arca a su ciudad principal, Asdod, como trofeo de guerra y símbolo de su aparente superioridad sobre el Dios de Israel. Colocaron el arca en el templo de Dagón, su deidad principal, creyendo que habían sometido al Dios de los hebreos al poder de su Dios. Sin embargo, al día siguiente, encontraron la estatua de Dagón caída rostro en tierra delante del arca de Jehová. Sorprendidos, levantaron la estatua y la colocaron en su sitio, pero al día siguiente volvió a caer, y esta vez la cabeza y las manos de Dagón se rompieron y quedaron sobre el umbral del templo. Solo el tronco quedó intacto. Este incidente fue una clara señal de que la presencia de Dios no podía ser subyugada ni sometida, incluso en tierra extranjera. Pero las calamidades no terminaron ahí. La mano de Jehová se agravó sobre los habitantes de Asdod y su territorio, causando una plaga de tumores y destrucción en la ciudad. Aterrados por la devastación y convencidos de que el arca era la causa de su sufrimiento, los asdoditas decidieron trasladarla a la ciudad de Gat, esperando librarse del juicio divino. Sin embargo, la plaga los siguió, y los hombres de Gat también fueron heridos con tumores. Desesperados, enviaron el arca a Ecrón, pero los ecronitas, al ver que la llevaban a su ciudad, clamaron en angustia: «Han traído el arca del Dios de Israel a nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo». La plaga se extendió por Ecrón, y la muerte y el terror se apoderaron de la ciudad. Finalmente, después de 7 meses de sufrimiento y destrucción, los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos para decidir qué hacer con el arca. Estos aconsejaron devolverla a Israel con una ofrenda de expiación para aplacar la ira del Dios de los hebreos. Colocaron el arca sobre un carro nuevo, junto con cofres que contenían figuras de oro en forma de tumores y ratones, símbolos de las plagas que habían asolado sus ciudades. Y dejaron que 2 vacas que nunca habían sido uncidas lo llevaran de regreso. El arca fue devuelta a Bet-Semes, y los israelitas, al verla regresar, se alegraron grandemente, reconociendo que el poder de Dios había prevalecido incluso en medio de su castigo. Esta historia, cargada de dolor, arrepentimiento y restauración, muestra cómo la gloria y el poder de Dios no dependen de los objetos sagrados, sino de la relación sincera y el respeto que el pueblo tiene hacia él. El arca fue recuperada, pero el evento marcó un antes y un después en la historia de Israel, recordándoles que el verdadero poder no reside en símbolos externos, sino en la obediencia y la devoción a Jehová. La captura del Arca de la Alianza por los filisteos tiene profundas implicaciones y resonancias históricas que van más allá de una simple victoria militar. Durante años, el arca había sido un símbolo tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Desde su construcción bajo la dirección de Moisés en el desierto, el arca había sido testigo de los momentos más importantes de la historia de Israel. Dentro de ella se encontraban las tablas de la ley, esculpidas por el propio Dios en el monte Sinaí, representando su pacto con Israel, el maná, como recordatorio del sustento milagroso durante los 40 años en el desierto, y la vara de Aarón, que floreció como señal del sacerdocio legítimo elegido por Dios. Cuando el arca se encontraba en el tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo, la nube de la gloria de Dios se posaba sobre ella, y desde ese lugar, Dios hablaba a Moisés, y posteriormente, a los sacerdotes. La relación entre el arca y la presencia divina era tan estrecha que el solo hecho de tocarla sin ser sacerdote resultaba en la muerte instantánea. Por ello, la captura del arca por los filisteos no fue solo una derrota militar, sino un momento de angustia nacional, ya que el pueblo interpretó la pérdida como un abandono de Dios. Una señal de que su favor y protección se habían apartado de Israel. Esta percepción, aunque cargada de verdad en términos espirituales, no reflejaba el carácter permanente de Dios, quien nunca abandona a su pueblo.
sino que más bien permitía que ellos experimentaran las consecuencias de sus propios actos para llevarlos al arrepentimiento y la restauración. Una historia relevante que resuena con esta situación es la del pueblo de Israel cuando la serpiente de bronce, hecha por Moisés, se convirtió en un objeto de idolatría muchos años después de su creación. Originalmente, la serpiente de bronce fue forjada como un símbolo de sanidad y protección, cuando el pueblo se rebeló contra Dios en el desierto y fueron afligidos por serpientes venenosas. Aquellos que miraban con fe a la serpiente de bronce eran sanados. Sin embargo, con el tiempo, la gente comenzó a adorarla como si tuviera poder propio, desviándose del propósito inicial. Finalmente, el rey Ezequías la destruyó, llamándola Nehustán, un pedazo de bronce, para eliminar la idolatría que se había arraigado en el corazón del pueblo. De manera similar, los israelitas habían convertido el Arca de la Alianza en un amuleto, un objeto de poder mágico que supuestamente les garantizaría la victoria, olvidando que la verdadera fuente de su fortaleza y protección era su relación con Dios y no el arca en sí. El episodio de la captura del arca es una advertencia en contra de la idolatría y la creencia errónea de que se puede manipular a Dios o reducirlo a un símbolo externo. Así como Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce para corregir a su pueblo, la captura del arca fue una forma en la que Dios expuso la idolatría en los corazones de los israelitas, permitiéndoles ver la futilidad de sus acciones sin la guía y el favor divino. Otra anécdota fascinante relacionada con esta narrativa es la historia de los filisteos y su relación con la idolatría. El relato de la humillación de Dagón en su propio templo no es solo una anécdota cómica sobre la impotencia de un dios pagano, sino que refleja la realidad de las luchas espirituales entre Israel y sus vecinos. Dagón, uno de los principales dioses de los filisteos, era considerado el dios de la fertilidad y la cosecha. Su templo en Asdod era uno de los más importantes y su culto se extendía por toda la región. Cuando el arca del Señor fue colocada en el templo de Dagón, los filisteos pensaron que el Dios de Israel se había sometido al poder de su deidad. Sin embargo, al ver a Dagón postrado y desmembrado delante del arca, fue como si el Dios de Israel hubiera vencido a su Dios enemigo en su propio territorio, despojándolo de toda gloria. Para los filisteos, esta fue una derrota espiritual y un presagio de que los acontecimientos futuros no se inclinarían a su favor. No obstante, en lugar de arrepentirse y reconocer el poder de Jehová, los filisteos simplemente trasladaron el arca de una ciudad a otra, sufriendo plagas y castigos en cada lugar. Esto muestra cómo, incluso frente a manifestaciones claras del poder de Dios, el corazón humano puede endurecerse aún más. Similar a cómo Faraón se resistió repetidamente a liberar a los israelitas a pesar de las plagas en Egipto, los filisteos persistieron en su obstinación, ignorando la supremacía de Dios. El relato de la humillación de Dagón, combinado con el sufrimiento de los filisteos, se convierte así en una lección sobre la naturaleza del arrepentimiento. Reconocer la autoridad de Dios no es solo una cuestión de palabras o gestos externos, sino un cambio profundo en el corazón y una sumisión completa a su voluntad. Ahora oremos. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, te pedimos que nos ayudes a no confiar en símbolos externos ni en rituales vacíos, sino que busquemos tener un corazón humilde y arrepentido delante de ti. Al igual que los israelitas, que perdieron de vista tu verdadera presencia, te pedimos que nos mantengas firmes en la fe, recordándonos que la verdadera fuerza viene de una relación genuina contigo. Que no tratemos de manipular tu poder, sino que caminemos en obediencia y reverencia, reconociendo que tú eres soberano sobre todo. Que aprendamos de las lecciones de esta historia para depender solo de tu voluntad y confiar en que incluso en medio de nuestras derrotas y tribulaciones, tú siempre actúas con propósito y misericordia. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la captura del Arca de la Alianza y su profundo significado. Que esta reflexión nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando siempre en el poder de Dios por encima de cualquier circunstancia. Recuerden, la verdadera fuerza no proviene de lo que tenemos o de lo que vemos, sino de nuestra relación con el Creador. Hasta la próxima, que la paz y la bendición de Dios estén con cada uno de ustedes.